FKP te presenta Hurdonan con suerte. Si vota un hurdo de FKP, inscrevi prometo 30 de diciembre y participa en el sorteo para premio asombroso. Primer premio, gift card de Mangusa Hypermarket para 2.500 florins. Segundo premio, gift card de Building Depot para 1.500 florins. Y de tres premio, gift card de Bull Chance para 1.000 florins. Clic el anuncio aquí o subiriba micasaward.com/hurdo. Está más fácil y más libre. Será allá ganando con FKP. Gana ta hopi fácil. Leáñez y Compañía Anónima, Fundación CAS Popular, te presenta De Frente con Lupe. Televidente, boa noite. Bom-vindo um dia mais junto conosco de outra edição de Frente com Lupe. Paz e bendição em cada casa de família que está sintonizando-nos a noite. Televidente, dor conosco programa da gusta 13 tema que está polêmico. Havenos que 13 que está permitido e vira interessante para sobre a nota solamente de parte negativo. O título de nosso programa está ilustrar, sino também de coisas positivas de nós gente mulher. Tá pensando nosso título é tema de noite, se gente mulher tá é pior inimigo de gente mulher, é um interrogante. Nós vai em espanhol, las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Esse aí nós vai ganhar para posar para nos invitados na turta de habla espanhol, turta venezolano, entonces pensei nós vai que programa ave mitar espanhol, mitar papiamento. Pero de forma imediata, me estava que era apresentado na nos invitado de honor. Na minha mandreche, me tem persona cuya. Essa aqui também é essa aqui está. Como hace casi na minha imagem e semelhança. Milagros Varela Pirela, o Pirela Varela, cualquiera de las dos formas. Milagros es graduada, me en español, en Administración y Gerencia de Recursos Humanos. Milagros, buenas noches y bienvenida otra vez conmigo. Buenas noches, Lupe. Gracias por la oportunidad una vez más de poder expresar y ayudar a la comunidad. Exactamente. Muchísimas gracias por haber aceptado una vez más, porque hemos compartido varios programas sobre Venezuela. Ahora vamos sobre las mujeres. Y mándanos, querido artista de Venevisión. Se trata de la señora Sonia de Dávila, una persona con una trayectoria larguísima en el área de bienes y raíces, subgerente también de un banco, esposa del conocido urólogo doctor Hugo Dávila. Y bueno, para los que no saben, ¿no? Pues ya hace rato que nos cerraron a Venevisión en Venezuela, ¿no? Y Radio Caracas Televisión. Ella fue actriz de allá. Sonia, buenas noches, bienvenida con nosotros una vez más. Buenas noches, Lupe. Encantada de estar contigo otra vez en el programa y estar con estas dos muchachas aquí que son muy preparadas, las dos también. Así que estoy contentísima de estar aquí. Y vamos a hacer algo bueno, Sonia. Vamos a hacer algo bueno. Bueno, sí. Muchísimas gracias por haber aceptado una vez más mi invitación, Sonia. Televidente, y por último, te acompañamos otra gran amiga, también trata de señora Morela Romain. Morela es escritora fue escritora en varias revistas internacionales y también fue controladora de tráfico aéreo en Venezuela. Morela Romain, de todo. Bienvenida con nosotros una vez más. Gracias, Lupe. Muchísimas gracias por tu invitación y espero que sea del agrado de los televidentes. Tú sabes por qué yo estoy diciendo todo eso, porque Dios me está castigando, porque yo te quería decir, si así estás verde, ¿cómo serás madura? Entonces, por pensar cómo le voy a echar una broma, me enredé, Sonia. Gracias. A ver, es un dicho que tenemos en Venezuela, ¿no? Sobre todo en la parte de Maracaibo, ¿no? Creo que dicen eso, ¿no? Ahora, bueno, si podemos empezar con nuestro programa, como yo le titulé, ¿no? Las mujeres, si son las peores enemigas de las mujeres, es un interrogatorio, ¿no? Milagro.
Milagrito, ¿de dónde crees que surge la idea de que las mujeres son sus propias enemigas? ¿Y es un mito o una realidad que las mujeres compiten más entre sí que los hombres? Lupe, desde tiempos inmemorables ha existido la competencia entre las mujeres, la rivalidad entre las mujeres. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años atrás, socialmente el hombre tenía mucho más valor que la mujer. Los mejores puestos políticos, los mejores puestos en empresas eran otorgados a las mujeres y las mujeres tenían que dedicarse a ser amas de casa. Ahí empezó la desvalorización en la mujer, porque para mí en la competencia entre mujeres, el punto principal y focal es la falta de autoestima. Entonces, ¿cuándo empezó la mujer a sentir falta de autoestima? Cuando se le desvalorizó desde tiempos inmemorables. De la época de Roma, siempre ha sido el estatus social, el sistema social o el esquema social es que nosotras estamos por debajo de los hombres. Empieza ahí a existir entre las mujeres una rivalidad porque no tengo cómo suplir lo que quiero, no puedo hacer lo que quiero porque socialmente no se me permite. Hay otra situación también que es la parte que lo ha fabricado la parte social, que tú tienes que ser bella, que tú tienes que ser delgada, que si tus ojos son azules son mejores. Entonces, tú lo miras en otra mujer, no te agrada y no te enfocas de la manera correcta, porque la rivalidad viene de personas que no saben manejar su pensamiento a lo positivo para sacar lo mejor de cuando algo te hace falta o no lo tienes. Entonces, se vuelve competencia una mujer de la otra porque me gusta lo que veo en ti y no me reflejo, no veo lo mismo. Entonces termino siendo tu rival. Y que haya más rivalidad entre los hombres y las mujeres para mí es un mito, porque hay rivalidad entre mujeres y entre hombres y hombres. Siempre hay una competencia entre los hombres por lo laboral, quién sobresale más. Entre ellos compiten con el deporte. Ahorita los hombres compiten hasta por su apariencia físico. Su apariencia física, perdón. Igual que las mujeres. Entonces, para mí está en equilibrio. Todos son competencia de todos. Exactamente. Ahora, Sonia, ¿qué opinas de los logros que han tenido las mujeres mundialmente? Para hablar ahora de la parte positiva de nosotras. Bueno, yo admiro muchísimo mi sexo, porque verdaderamente que las mujeres han ido conquistando muchísimos campos en la empresa a todo nivel. A todo nivel. Y fíjate tú que empezamos cuando le dieron el Día Internacional de la Mujer, que fue en 1944, con la presidencia del general Medina, que se hizo en el Teatro Nacional de Caracas, se hizo un mitin donde participaron las mujeres y fue algo brillante. Después lo reconoció la ONU en 1977, ya hay una forma internacional. Después vino en Nueva Zelanda, que cuando dieron, fue el primer país que autorizó el voto en la mujer. Entonces, eso ha sido un estímulo. La mujer por eso que ha avanzado muchísimo, ¿entiendes? Y donde la mujer está, verdaderamente, yo pienso que es más responsable la mujer en los trabajos que el hombre, porque la mujer tiene dos oficios, tanto la casa como el trabajo. Y las mujeres cuidan su cargo, se esmeran muchísimo. Y lo que dice Milagro también es bueno. Eso de que dice que verdaderamente ahora se ha creado un estereotipo, que la mujer tiene que ser delgada, que la mujer tiene que estar esto, ¿entiendes? Y las mujeres lo han logrado. Hasta eso. Tú ves las mujeres ejecutivas y dan gusto. Sí. Dan gusto cómo se comporta, cómo se desenvuelve. Es admirable. Cada día admiro más mi sexo. Exactamente. Ahora, Morela, ¿por qué crees que algunas mujeres sienten la necesidad de competir con otras mujeres en lugar de apoyarse mutuamente? Bueno, te explico, Lupe. Yo creo que eso no viene hasta desde la infancia, de tener celos hasta de las mismas hermanas, de, por ejemplo, tu papá, ¿quién quiere más? Si me quiere mío, quiere a la otra. O mamá, ¿a quién quiere más? ¿A ella o a mí? Eso nos viene desde la infancia. O sea, es como un celo, una envidia, vamos a llamarlo envidia, pero es celos de pensar desde que somos niñas quién a mamá quiere más o quién papá quiere más. De ahí seguimos, ¿verdad? Cuando no tienes esos valores en la casa que te pueden conducir a lograr por ti misma
un lugar en la sociedad. Y quizás antes, muchos siglos antes, eso era un problema para la mujer, ¿verdad? Lograr un espacio dentro de la sociedad. Pero ahora no, ahora la mujer se ha valorizado, pueden ser presidentes, directoras de bancos, gerentes, ministros. Entonces llegamos a un estatus que ya a lo mejor de lo que se pensaba antes, de que la mujer no podía llegar a un puesto dentro de ese mundo de los hombres, pues ahora lo tenemos ganado. Fíjate que eso complementa Está lo muy que yo bien. dije al inicio. A nosotros desde mucho tiempo atrás nos minimizaron, pero la mujer, ¿no? La mujer es un cerebro. Un cerebro. Y por un Somos. tiempo fuimos sumisas, pero después empezamos a agarrar autoconfianza Sí. y lograr lo que nunca pensaron que una mujer podía lograr. Yo estoy de acuerdo contigo, hay hombres muy eficientes, pero nosotras las mujeres manejamos muchas cosas. Muchas cosas. Primero, yo siempre digo, Bueno, eso yo lo digo- dije. eso lo digo en mi oficina constantemente, digo, nosotras las mujeres podemos hacer 4 y 5 cosas al mismo, mismo tiempo. tiempo. Sí, señor. Exactamente. Y Sí, está señor. comprobado científicamente que nosotras las mujeres podemos. Y Podemos. lo hacemos bien hecho. Sí, señor. Lo hacemos Bueno, yo lo bien dije. Sí, que correcto. ahorita que el campo del hombre no puede opacar a la mujer en nada. En nada, porque la mujer está vale muchísimo y se esmera. Se esmera. Y Sonia es una prueba, ella también fue subgerente de un banco, o sea, Sí. ¿ves? O sea, Sí, sí. de lo que dices, ¿no? Y eso es lo que tú dices, ¿verdad? Y no sé, yo siento como que de repente el hombre, cuando ya tú le pones a hacer 2 cosas, ya es mucho para él. Nosotras nos ponen de todo, la casa, el trabajo Sí. afuera, 3 Pero trabajos lo hacemos. imagínate, ¿ah? Lupe, nosotros las mujeres somos mamás. Sí, Cuando eres mamá, en casa atiendes absolutamente todo. Sí. Aparte de que eres madre, eres esposa, porque tienes que cumplir con tu rol de esposa. Exacto. Vas al trabajo, tú te levantas en la mañana, haces el desayuno, todo el mundo se baña, se viste, llevas a los chamos al colegio, te vas al trabajo y sigues liderizando y sigues haciendo tu trabajo, aunque hayas dejado 3 y 4 problemas en la casa, Sí. tú separas, llegas a tu trabajo, Claro. haces tu labor y regresas a seguir trabajando. en la seguir casa. trabajando, sí, Y eres señor. capaz de acostarte a las 11, 12 de la noche, pero llena de satisfacción porque has cumplido con todo lo que te propusiste Claro. para hacer en el día. Sí. Para las mujeres no hay limitantes, definitivamente. Sí tenemos, no podemos decir que somos iguales a los hombres porque los hombres hacen uso de su fuerza bruta, ellos pueden hacer cosas que nosotros no. No podemos llegar a decir al nivel, por lo menos en mi concepto de vida, que la mujer y el hombre son iguales. No. Sí. Nosotros tenemos nuestras limitantes, pero no mentales. mentales ni laborales. No mentales y laborales. No Yo llegué- mentales Será ni la laborales. fuerza lo que dices tú. Yo Correcto. llegué a un mundo donde era casi prohibido para la mujer entrar, Es verdad. que era como controladora de tráfico aéreo, porque en el pasado eso era bien difícil. Es más, estudié con 32 hombres, trabajaba con puro hombre. yo cuando escuché que tú hiciste ese trabajo, yo me preguntaba cómo hizo ella eso, pero yo siempre vi era puros hombres haciendo Puros eso, hombres. Maiquetía. Es que cuando los pilotos en ese tiempo, no a lo mejor cuando yo me gradué en ese tiempo, los pilotos oían una mujer, a ellos le decían a la controladora, pero no me puedo poner un hombre, porque no aceptaban las direcciones que tú tenías que darle, porque decían, ¿y qué hace esa mujer allí? ¿Entiendes? Entonces yo llegué a ese mundo con decirte que trabajé con puro hombre y éramos muy pocas las mujeres controladoras de tráfico aéreo, que la primera controladora de tráfico aéreo de Venezuela fue una señora que el piloto le dijo, no, yo no puedo recibir instrucciones de usted. Por favor, póngame un hombre. Hasta que logramos entonces entrar en ese mundo de que yo también te puedo dirigir. Sí, pero tú sabes ¿Entiendes? que Yo eso estoy pasa capacitada. también. Yo he visto cuando Yo han estoy visto capacitada. en el avión hombres que han visto que el piloto de vuelo es una mujer, Es una no es un mujer. hombre. Mira, empiezan así, bueno, imagina como a rezar y a todo. Ay, ¿No? ¿Será que se va a caer el es avión con verdad, esa sí, mujer? es verdad, Es eso así, ¿no? Horrible. Ahora, Milagros, ¿cree que las mujeres que se identifican como feministas pueden ser también misóginas como los hombres que se oponen al feminismo? Pero no me lo contestes, después de corte comercial regresamos por esa pregunta, ¿ok? Televidente, vamos a pasar a cumplir con unos cortes comerciales. Dentro de poco regresamos nuevamente con nuestro tema de hoy. Nuestras mujeres son, a ver si se acuerdan. Ay, las mujeres son las Son peores peores enemigas de enemigas las de mujeres. mujeres. Ya de las regresamos. mismas mujeres, sí.
Onche Caribe. Único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañas y Compañía Anónima. Sí, botei. Ô, vizinha, tu gosta bom, hein? Sí. Ô, no telefone, ô, velho. Sí, el lunes que más par, declarando menos salario. Ok, então como vai ser? No es necesario declarar tu lo que vos ganas. Me sinto preferado de declarar tudo custo. Assim não me pode aplicar na minha casa agora. Para mim é um preço que você paga para caso de ur, ou por ti meu próprio caso. Ah, sí? Y vos te quieres darlo na por mes cas? Não, não também do nome, não também o dame para quê? Pero, vou papel la mesa na hora sim, para por aplicar. Hey, ese no te postul. No tortando postul. Sim, tá vistul, pero agora tortando, me tô mudando aí minhas casas. Pero vizinha, com base, como me me por inscrever? Para mim, agora eu vou papel na ordem, então aplicar na minha casa agora. Tudo escreva internet, mais ali e fácil. Passou pra mim que vai se puxa, que vai se puxa, Factura. Pidie Dune. Hasi turismo de mes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Pinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dentro mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Heritage Design Inn, antes Rose Inn de Tavio Santiago, está situada en el corazón de Rincón. Heritage Inn llama a gerencia cultural del pueblo de Rincón, ainda en boca de pueblo está conocido como Rose Inn, una localidad de más de 60 años de mandi en mesmo familia rinconero boneriano. Con su cámara renovada para 2 personas, televisión airco, kitchenette y baño privado, y con 2 restaurantes en mesma localidad, pesnan que degustar e comida criollo de Rincón. Para más información, contactanos para reservación cerca de Ruby, na teléfono 00599 795 0912. Nos guardamos para donar el trato que merece. Heritage Design Inn. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores? Les saluda, yo me llamo Daniel Santos Tributo. Los espero en Office Bills, allá en Bolero Mix, este próximo 21 de diciembre. Estaremos en Curazao complaciendo el gusto musical de todos y cada uno de ustedes y los seguidores de este maravilloso artista con canciones como Y que mi hermano, en el tibiritán para, oye, en el tibiritán para, ya tú lo ves, mi compa. No te lo pierdas, Office Bills, allá en Curazao. Te esperamos este 21 de diciembre. Televidente, viniendo back de nuestro rama, a ver con los temas, de mujer está el peor enemigo de mujer. Las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Antes de ir a corte comercial, yo te hice una pregunta, Milagrito. ¿Qué crees que las mujeres que se identifican como feministas pueden ser tan misóginas como los hombres que se oponen al feminismo? Seguro que sí. Y pienso que es un mal manejo de conceptos. Hoy en día las mujeres, cuando
cuando se sienten creer en algo, son muy radicales y pueden ser muy incisivas hasta con su propio género. Si un hombre precisamente te clasifica, la mujer puede tener más poder, porque es que hasta en eso tenemos poder, hasta a la hora de criticar. Somos peores que los hombres. Sí, somos peores. Sí. Somos peores. Sí. Y somos, en realidad, si tú te pones a ver bien, el sexo fuerte. Un hombre tiene un dolor así, un dedito ya está casi muriéndose, que hay que llevarlo a hay que cuidado hospitalizarlo. intensivo. En cambio nosotras... Hay que llevar a emergencia, cuidado intensivo, se está muriendo. Sí, señor. Te voy a explicar. En cambio nosotras somos mamás y uno se siente mal. Ajá. Y quizás no puedes ni caminar del dolor, pero tú te levantas y le haces comida a tu hijo. Exactamente. Tú te levantas y le arreglas la lonchera para el día siguiente. Es verdad. Al día siguiente en la mañana te levantas que la gripe te está matando el cuerpo, pero tú sabes que tienes un deber y te levantas desde el amor, porque ni siquiera desde la rabia ni de la obligación, lo digo por mí, y lo hace. Sí. Es así. Pero imagínate tú, un Somos hombre muy madres, pariendo. muy madres. Un hombre trae un no, muchacho no. al mundo. ¿Tú No. te imaginas eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo la Dios cosa? sabe Un lo que hombre hace. pariendo. Se mueren antes de llegar al quirófano. No hay descendencia, mi amor. O sea, acá, los hombres para parir. Hasta ahí llegó la... Antes de llegar al quirófano ya se murieron. Sí, no. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Sí. Ahora, Sonia, ¿qué piensas sobre las mujeres que critican o juzgan a otras mujeres por sus decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad o su vida personal? Bueno, yo lo que opino es que una mujer que se ponga a criticar a otra es porque se siente verdaderamente menor que esa persona. Menos. Porque si una persona tiene un buen cuerpo, una buena figura, pues entonces esmérate tú también en tenerla. Claro, En vez de estar sacarle provecho. criticando, sacarle provecho. ¿Entiendes? Pero yo pienso eso de que las mujeres y con la sexualidad no me meto. Cada quien tiene su cuerpo y cada quien hace con él lo que quiere. Exactamente. ¿Entienden? Yo no soy quien para juzgar a nadie. Exacto. Para nadie. Yo te digo, hay muchas cosas que yo puedo ver mal, pero las puedo ver yo, las otras no. Desde tu Entonces uno óptica. tiene que respetar, mi óptica. Yo uno tiene que respetar. La vida ¿entiendes? personal de cada quien. Y tampoco critico si hay lesbianismo, si hay gay, no me meto en eso. Cada quien tiene su personalidad y elige lo que quiere para ella. O si eres flaca, o si O eres si no, gorda. nada, Porque, tú vives mira, igual. yo soy gorda, pero yo soy una gorda feliz. Feliz, Si a ti no te feliz. gusta que yo sea gorda, ese es tu problema, Claro, pero yo soy una gorda lógico, feliz. lógico, eso es verdad, Y es hay verdad. gente que no tiene carne, pero ni para un pedacito. Bueno. Y son felices también porque les encanta su delgadez. Claro, la disfrutan. Yo tengo amigas ahorita de la misma edad mía, de 79 años, que están delgadísimas y están acabadas. Que yo me las veo y yo digo, no, mi amor, yo me quedo así, rolliza. Sí. Porque no, porque ya con la edad de uno, la flacidez y todo, toda la piel ya está flácida. Sí. Y entonces te ves peor. Sí. Yo lo que pienso es que esta sociedad se ha acostumbrado a la belleza. se ha criticado, se ha dedicado a juzgar y a evaluar. Y nosotros tenemos que luchar por ser felices. Claro. Consíguete a ti misma, búscate a ti misma, consigue tu autoconfianza. Yo te puedo decir, Lupe, me encanta tu pelo, y al otro día voy y le digo a la peluquera, mira, a mí me gustó el color de Lupe, pónmelo. No, sé tú misma, Sí. crea tu propia imagen. Exacto. ¿Te gusta la imagen de Lupe? No la imites, solamente busca a ti misma qué te agrada y hazlo. Y volvemos al punto de partida de tu primera pregunta. ¿Y qué te queda Todo esto, el punto focal es la autoconfianza. Sí. Sí. Es sí. creer en ti, es quererte, es amarte. Tener seguridad Exacto. en sí misma. Seguridad en sí misma. Pero Sí, te digo señor, una seguridad. cosa, mira, ella, desde que me conoce, me dice, me encanta tu cabello. Me encanta, sí. No es envidia, o sea, si vamos a llamar eso que sea envidia, no, ella no envidia me envidia mi cabello. Yo le digo a ella, y a mí me encanta tu cabello. Entonces, bueno, pudiéramos cambiarlo, pero ella tiene su cabello lindísimo como lo tiene. Yo tengo mi cabello así, a lo mejor puede ser la abundancia que ella le vea, y yo veo en su color y cómo ella se lo hace tan lindo. Eso es importante en esto que estamos hablando, porque es como reconocer de la otra, ¿verdad? Lo que tiene bonito, lo que estudió, su valor como mujer. Claro. Pero en el momento de que yo la critico para mal, entonces ahí es donde tú dices, hay unos valores en mí que no están bien. O sea, Pero tú sabes que hay una cosa también, ¿Oíste? Morela. Hay mujeres, ¿no?, que de repente te dicen a ti, ay, mira, eso te quedó bellísimo.
y resulta que por dentro saben que no le quedó Que bien. no le quedó Bueno, bien. Entonces, para poder hacerle un daño, o sea, para dejarla quedar mal Sí, de los demás, sí, dice, ay, claro. pues te queda muy bien, no hagas eso, te queda muy bien. Pero eso ya es maldad. Sí. Y Y eso esa- es mezquindad. y esa Ya eso persona- ya no es, ya es mezquindad, ya es maldad. Sí. Porque tu programa es una cosa de esa. Pero tú te das cuenta. Sí. Tú te das cuenta. Por eso es que dice que la mujer se viste. Para mí es mujer, no para el hombre. Porque hay cosas que a los hombres no les gusta. Yo me voy a poner este vestido. Yo dije, ay, ya me lo puse para el programa de Lupe. Si Lupe me invita para el programa, vamos a cenar o algo, no me puedo poner lo mismo. Sí. Pero si un hombre me ve y le gusta este conjunto que yo tengo, el día que me ve no sabe que lo puse hace 15 días. Claro. Porque el hombre no está en eso. Toda la envidia y quizás la mezquindad y el egoísmo es entre nosotras las mujeres. Sí, sí. No los hombres. Sí, los hombres sí. son más sinceros. Sí, en esa parte. ¿no? Sí, Entonces, porque es que ellos no juegan, el hombre desde que nace, el hombre es menos sentimental que la mujer. En cambio, la mujer cuando siente una crítica, juega con sus sentimientos. Sí. Cuando una mujer se ve inferior a otro, es simplemente sentimiento interno de lo que digo, baja de autoestima. Entonces, los hombres son menos sentimentales, son más racionales. Sí. Nosotros somos más pasionales. Pero por Más ejemplo, pasionales. qué lindo es, por ejemplo, lo que dicen ellas dos. Que ella le dice, Morela le dice, Sonia, qué lindo te quedó el cabello. Yo también se lo he dicho a ella muchas veces. La primera vez ella tenía su cabello en mi programa de otra manera, me encantó. Me encanta, que tiene volumen, Y, tiene sí. bonita forma. A mí también me Entonces, encanta. Yo digo que es bonito uno piropearse de corazón, De ¿no? corazón. Decir las cosas de verdad, pero no tener que, o sea, decirlo por maldad. Sí, Ahora, es Morela, verdad. ¿crees que la rivalidad entre mujeres es más intensa en ciertas áreas como el trabajo o las relaciones sentimentales? Sí, hay rivalidades, seguro de que hay rivalidades en el momento de que te nombran a ti gerente y a mí me dejaron atrás, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué la nombraron gerente? Si yo también tengo la capacidad. Pero en vez de ayudarla, porque a veces hacemos eso, las mujeres, en vez de ayudarla, entonces te pones en contra. Entonces le vienes a buscar los defectos, lo que tiene malo. Y no la ayudas, a lo mejor progresando ella, progresas tú, pero no te das cuenta. Es que a veces tenemos esa, incluso ni siquiera mujer con mujer, sino a veces también los hombres Sí. con las mujeres que le han ido adelante. Porque puede ser que a lo mejor estaba aquí y tenía un cargo medio, pero la mujer le fue adelante y la nombraron gerente. Entonces también los hombres, en ese sentido, se sienten como, o no ofendidos, pero se sienten rebajados en Como su ego. menos. Sí, como menos. Ahora, cuando tú tienes a alguna persona que ha avanzado, o es por sus estudios, por su condición social, porque acuérdate, la envidia es algo como algo natural en el ser humano, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, pero ¿por qué él y yo no? O ¿por qué ella y yo no? ¿Entiendes? Eso es algo como natural. Pero en el momento en que tú desarrolles en ti misma como un deseo de, déjame que si ella va adelante, que te des cuenta de que si ella va adelante, yo también voy a ir adelante. Entonces tú dices, bueno, tiene que ser en ti, que desarrolles algo en tu interior de querer ser mejor tú misma sin importarte a dónde van los demás. Es tú. Sí, Sí. esto. Ahora, tú sabes que el título dice que, un interrogatorio, ¿no? Que si las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Gracias a Dios debemos decir que no podemos generalizar, Claro. porque es un grupo que es así, pero la mayoría yo pienso que no es así, ¿no? O sea, pienso yo, ¿no? Ahora no. Quizás en el pasado Sí. Era lo que había esa hablaba. rivalidad. La mujer sí. ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado. Sí, La mujer ha Porque se ha buscado preparado, progresar. se cotiza Ajá. ya. Claro. Se prepara en todos Sí. en todos los ámbitos. En Entonces todo. ya existe la rivalidad de otro tipo, pero ha bajado el nivel porque Sí. la mujer ya se ha dado cuenta. Mira, la envidia, yo creo que, perdóname la expresión que voy a usar, pero la envidia es peor que la brujería. No solamente para al que envidias, sino para la persona que envidia. Tú te haces daño a ti energéticamente. Sí. Tu florecimiento no es el mismo, Sí, sí, porque desde que tú tienes envidia, tienes rabia. Y la rabia te paraliza el progreso Sí. en todas las áreas. Entonces ya la mujer, ahorita en las redes sociales, quien no se quiere nutrir es porque no le da la gana. No necesitas pagar un curso ni de $300 ni de $500, porque tú en las redes sociales lo consigues Consigues todo. todo. Sí. En ChatGPT
Pregúntale a ChatGPT lo que tú quieras de autoayuda y ChatGPT te contesta. Entonces las mujeres hacen uso de las redes sociales, de todo lo que hay ahorita que te alimenta, que te da un plus. Que te da, Y eso ha hecho que las mujeres ya no sientan tanta rivalidad. Vamos a llamarla una rivalidad sana. Sí. Cuando yo te miro crecer y digo, wow, voy a trabajar para llegar o más allá o llegarle cerca. Sí, o sea, pues, tienes que exacto. tomarlo en positivo. Y tú sabes que, mira, yo soy una persona que desde hace mucho tiempo yo agarré esas palabras de mi abuela que decía, nunca envidies una cosa buena de una persona porque tú no sabes cuál va a ser la mala, ¿no? Exacto. Entonces, en mi familia, por ejemplo, lo puedo dar como ejemplo ahorita públicamente, en mi familia yo tenía un tío que era el millonario de la familia, pero yo nunca hubiera querido vivir su vida. Su vida era una vida de abundancia de todo. Pero ¿qué pasó? En un 24 de diciembre, en el cumpleaños de su mujer, lo llaman de España, hubo un accidente, se cayó ¿cómo se llama? Un tren sobre 6 carros que iban abajo y de un solo tirón se le mataron sus 2 hijos. ¡Ay, ¿no? qué dolor! De la manera más cruel. A los 5 años, ¡pum! En Canaima se le cae su hijo menor, piloto. Iban 2, mira, y se cae y se mata de la forma más horrible. La mujer le dio Alzheimer al final, que terminó estática en una cama que no se le podía hacer nada. A mi tío le dio osteoporosis, o sea, su cabeza iba al nivel de la rodilla. Yo decía, mira, yo no quiero tener dinero si tengo que tener una vida así, ¿no? Claro. O sea, la vida que le tocó con toda su riqueza y toda su abundancia que tuvo, y yo no quisiera tenerlo. Yo prefiero vivir pobre, pero no pasar por todo lo que él pasó. Pero es que precisamente la gente que envidia no sabe todo el esfuerzo, todo el trabajo o todas las dificultades o todas las lágrimas que han derramado para poder llegar a donde están. Exactamente, es así. Es verdad. Ahora, Milagros, ¿qué opinas sobre las mujeres que se aprovechan de la vulnerabilidad de otras mujeres para obtener beneficios personales? Brevemente. Esas mujeres no tienen nombre. No le puedo dar un calificativo. Porque tú no puedes pisar a nadie para crecer tú. Sí, señor. Tú tienes que tener la autoconfianza necesaria para tú lograrlo sola. Claro, tú puedes tener gente en la que te apoyes, pero no puedes pisar a nadie para subir ni para crecer. A la final el universo te lo va a cobrar, el universo, Te lo Dios, cobra. como tú lo quieras llamar. Exacto. Te pasa la factura. Entonces, sé limpia contigo misma y honesta. Y los logros que tú hiciste, los logré yo, los hice yo, los trabajé yo. Qué Y mayor para eso satisfacción. no Claro. dañé a nadie para llegar a donde estoy ahora. Exacto. Ahora, ¿qué piensas sobre las mujeres que se involucran en comportamiento de acoso o bullying hacia otras mujeres, Milagro, ya sea en línea o en persona? Ay, esas pobres mujeres tienen que hacer unos cuantos cursos porque simplemente reflejan de lo que ellas tienen Carecen. escasez. Carecen. De lo que ellas carecen. Sí. Esa es la palabra correcta. Esa es la que carece. Lamentablemente, Esa es la que la gente cuando no se siente bien consigo misma y tú tienes ese shine y ese brillo que al otro no le gusta, ellos intentan hacerte daño para que tu brillo se opaque, Sí. Sí. para que, Maldad. sí, para dejarte feo, para quitarte tus méritos. Sí, Y lamentablemente, ahí la que queda mal es ella. Sí. Porque tarde o temprano ni logras lo que quieres, porque si tú misma no sabes educarte para poder ver lo bueno del otro y, como siempre digo, de las cosas buenas y de las cosas malas se sacan provecho, siempre y cuando tú tengas la inteligencia mental para mirarlo. Y nosotras las mujeres no tenemos por qué hacerle daño a nadie para crecer, Exacto. ni a un hombre ni a una Ni a una mujer, mujer. porque tú tienes que sentirte capaz de lograrlo. Claro, Y ¿no? satisfecha, más satisfecha todavía. Exactamente. Mira, una vez me dijo mi hijo a mí, me dijo, mamá, me hizo un comentario de una persona. Entonces yo le dije, mira, Hugo, yo te voy a dar un consejo. Sea ambicioso del tamaño del cielo, pero no te lleves a nadie por delante, porque la vida te pasa factura. La vida te pasa factura y más adelante te la cobra. Y O dos veces. procede bien Pero, y llegarás lejos. ¿qué le dijiste? Pero no sea qué. ¿Cómo? Porque lo que le dijiste a tu hijo. Porque no Yo le dije a mi hijo, sea ambicioso del tamaño del cielo, pero no te lleves a nadie por delante. Ok, o sea, ok. no le Eso lo pongas, escuché. quizás, bueno, vas a permitir decir esto, Sí. un refrán, una concha de mango para que el otro... Una Se zancadilla. resbale. Esa es la palabra. Exactamente. Una zancadilla. Entonces, yo se lo dije a él, y todavía ahorita mi hijo, graduado ya de médico, eso se lo dije cuando estaba haciendo el posgrado. Todavía me lo dice. Mamá, Nunca olvido. nunca olvido. Eso se lo diré a mis hijos, porque marcaste una huella en mi vida.
Porque él me estaba diciendo de una cosa de un compañero. Y yo le digo, no lo hagas. Exacto. El que procede mal termina mal. Ajá, Yo te voy a decir Malva, una cosa, mira, por eso es que de grandes mujeres salen grandes hijos, porque yo siempre he pensado, Lupe conoce a mis hijos, Ajá. los considera de ellas también. O sea, Sí, Dios mío, ella me habla, Jean ella Paul y Jean-Pierre. ella usó mi vientre para tenerlo. ella me hablaba mucho de ti y de todos esos detalles. Yo siempre he dicho como madre, Ajá, brevemente, pues se me fue el tiempo. los padres normalmente o un hombre luchan normalmente por dejarle una herencia monetaria a sus hijos. Y creo que la mejor herencia que una madre y un padre le deja a su hijo es el buen ejemplo. El buen ejemplo. Claro. Es el buen Exactamente. ejemplo. Eso. Y sus hijos la adoran. Y son mis hijos también. Tan ahorita. lindo, qué bello. ¿Qué edad Mira, tienen, una Milagro? última Uno pregunta. 23 y uno 21. Ay, tan Mira, bello. una Jean-Paul y Jean-Pierre. Ay, ese una nombre, última eso. pregunta aquí, Sonia. ¿Crees que las mujeres que se involucran en relaciones con hombres casados o comprometidos son responsables de la ruptura de esas relaciones? Pero no me lo contestes. Después de los cortes comerciales regresamos. Ajha. Televidente, non sta facendo cumplir un padre compromiso, non si hanno, non dicono strada. Ok? Once Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Rata, até aqui. Mas pensa que eu dei mudança, mas perdi. Você aqui como não te mais perde? É oportunidade para aplicar para o mês cas. Pagando a mesma tarifa que com huur. Assim maneira mim. E aplicar ao mês na minha casa agora. Passou pra mim que vai se puxa, que vai se puxa, Bo factura, pidie dune. Hasi turismo de mes país cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Com câmera super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinchel cercanos no swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dentro mes país na Adonai Hotel Boutique. Un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores? Les saluda, yo me llamo Daniel Santos Tributo. Los espero en Office Bills, allá en Bolero Mix, este próximo 21 de diciembre. Estaremos en Curazao complaciendo el gusto musical de todos y cada uno de ustedes y los seguidores de este maravilloso artista con canciones como Y que mi hermano, en el tibiritán para, oye, en el tibiritán para, ya tú lo ves, mi compa. No te lo pierdas, Office Bills, allá en Curazao. Te esperamos este 21 de diciembre.
Televidente, continuando com a última parte do nosso programa, agora com o nosso tema, a gente mulher é pior inimigo de gente mulher. Las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Pues nada, está sintonizándonos en la habemos invitado de honor, la señora Milagros Pirela Varela, señora Sonia de Dávila y señora Morela Romain. Bueno, ya la gente está aprendiendo papiamento con nosotros, los latinos, ¿ah? Pero yo te hice una pregunta, Sonia, pero antes de que me conteste esa pregunta, yo quisiera pasar un momentito en papiamento, porque resulta que siempre, si tú ves mi programa en la parte final, es siempre uno que me acompaña, ¿no? Y con tu permiso, televidente, está dense aquí, mi tiene, está mi ponche Eso. Caribe, a mí con mi ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegade con mi ponche Caribe. Dile a si compañía anónima, e ponche kuta poncha tur ponche Caribe. Es un kuta domina Caribe, mes tapese y llama ponche Caribe. Y ahora aquí, le años de su gran celebración de su 90 aniversario, que la cumpleaños aquí, nos tengo que volver a felicitar a entero equipo de industrias le años para el gran logro aquí, así es significativo para nos comunidad curazaleño. Pero manera bomesa tour de fin de año que nos está alcanzando para llegar aquí capa pronto, bota para tour todo su producto en tu supermercado en Corsó, arroba Boneros en Mar de Station y hasta en América y Holanda, nos Ponche Caribe te domina mercado. Ponche Caribe dile años y compañía anónima. Como se nos fue el tiempo, no te voy a preguntar ni a ti qué hacen con mi ponche, porque vamos a brindar al final con el ponche, ¿ok? Así que voy a dejar la botella porque yo te hice una pregunta muy importante ahorita, Sonia, que si cree que las mujeres que se involucran en relaciones con hombres casados o comprometidos son responsables de la ruptura de esas relaciones. No, no son responsables. Cuando hay hay cabida en un matrimonio de que entre otra persona, es porque ya ese matrimonio está fallando. Eres de las mías. Sí. Opino lo mismo. Ya ese matrimonio está fallando. O sea pasionalmente, sea por admiración. Porque uno se casa muy apasionado. Muy enamorado. Pero muy enamorado. Pero al pasar los años tú vas admirando a aquella persona. ¿Entiendes? Entonces se segmenta más todavía el amor. Pero cuando yo no le echo culpa a nadie que se enamore. Yo siempre se lo digo a mis hijos. Si una persona se enamora, tiene la libertad. Lo malo es hacerle daño, querer mantener un matrimonio que no funciona. Entonces le estás haciendo daño a la esposa y a los hijos. Porque eso se traduce en pleito, en inestabilidades emocionales. Claro. Sí, ¿entiendes? Así que yo creo que cuando hay una entrada de una tercera persona, un triángulo, es porque ya hay carencia de amor. Y hay que dejar eso. La pareja abrió ese espacio. La pareja abrió ese espacio. Ahí de acuerdo, Milagro. Ustedes dos son una bomba de tiempo las dos ahí. Mira, ella debe ser hija tuya, ¿no? Yo creo. Sí. Ahora, Morelita, ¿qué opinas sobre las mujeres que eligen no tener hijos o no seguir roles tradicionales de género? ¿Y cómo crees que esto afecta sus relaciones con otras mujeres? Bueno, yo creo que las mujeres hoy en día como que no quieren tener niños. No sé por qué. Tengo ya inclusive 3, 4 sobrinas que no quieren tener niños. Yo pienso que porque los tiempos están tan difíciles ahorita. Los tiempos difíciles, la educación difícil. Piensan en la guerra incluso. Exactamente. Hay gente que piensa en la guerra para tener un niño. ¿Cómo lo traigo yo a este mundo tan cruel y tan inestable, ¿no? Sí. Pero digo, y ¿cómo se llama? Con el género no me meto porque inclusive hay parejas que adoptan niños o tienen el vientre alquilado, consiguen un vientre alquilado por alquiler para conseguir un niño y ser felices como pareja del mismo género. Sí. Eso ahorita es muy común. Puede ser que a lo mejor antes aquello era pecado, que era un poquito más tabú, pero hoy en día no, eso es muy común. Pero pienso que la mujer de hoy en día, la mujer que está ¿cómo se llama? En puestos claves, o son mujeres muy actualizadas y muy dedicadas a su profesión, no quieren tener niños. Sí, porque es que la vida va muy acelerada. Exacto. Cuando tú tienes hijos, tú tienes que
entender que tú ya no eres prioridad, No porque eres prioridad. los niños comienzan a ser tu prioridad, entonces tu vida cambia y se transforma. Y hay mujeres que quieren crecer laboralmente y que evidentemente dentro de sus planes no está ser madre. Y eso no es criticable, eso es aceptable, porque la manera en la que cada mujer se desarrolla y se siente satisfecha es diferente. Claro. Tus metas de vida, cuando las iniciaste, estoy segura fueron diferentes a la mía. Sí. Las mías diferentes a las suyas y las suyas diferentes a las Es verdad. suyas. Y es el respeto de la individualidad de cada ser humano. Claro. Yo estoy de acuerdo Y eso contigo. se respeta. Exacto. El que no quiere tener hijos, bueno, no quiere compromiso con muchachos. Exacto. Porque es una limitación. Exacto. Los hijos valen mucho. Sí, sí. Mucho. Ahora, y eso que mira, podrán tener 100 años, pero siguen siendo nuestros hijos, nuestros nuestros dolores de hijos. cabeza, nuestra Sí, señor. preocupación, Uno no todo vuelve- lo que le pasa nos duele a nosotros. Es que uno no ¿verdad? vuelve a dormir Dímelo a más mí. nunca, completo, hasta después que tiene hijos. Yo duermo con el celular encendido. Yo también. Por cualquier emergencia, pues están por fuera. Exacto. Te viven por fuera, ¿entiendes? Ya tú no vives para ti. No, no. Tú vives en base a ellos. Ni siquiera hasta los esposos uno pone por un lado para sus hijos. Es que- Yo soy ese tipo de madre. Yo también. Yo te digo una cosa, yo también. Yo Yo lo fui soy- por un tiempo, Lupita, mientras mis hijos no podían... Bueno, era chiquito. Ay, también. Milagro es mientras sincera. sí, no, yo soy sincera. Yo sí lo hice y mis hijos fueron prioridad y lo dije a mi marido, se lo dije a Voz Populi, que primero estaban mis hijos, pero ya uno tiene 23 y uno tiene 21. Pueden resolverse y vivir la vida solos, pueden costearse su comida, pueden vivir aparte, pueden hacerlo todo solo. Entonces ya ellos dejaron de ser prioridad y dejar a mi marido atrás. No, ahora mi marido está a la par al lado mío y los amamos y los ayudamos y los apoyamos, pero ya ellos son dos entes independientes. Bueno, muchas gracias por decirlo públicamente, porque pasaron a ser míos. Esos son mi amor. mis hijos ahora. Yo sí no lo voy a dejar por un lado. Pero fíjate- Seguirán siendo mis hijos hasta el final. Jean-Paul y Jean-Pierre, si me están escuchando. Pero fíjate lo que Jackson es tu prioridad. Fíjate lo que es la sociedad la americana. Ajá. A los 18, 21 años los muchachos se van. Bueno, los holandeses Y empiezan también. a tener sus apartamentos que los pagan ellos y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, tú empiezas a hacerle comidita y mandarle. Ay, ahí te llevo para la semana. Ahí te llevo. No Ahora mira, no se desvincula uno de los hijos. No, nunca. El único cariño que es desinteresado es el de la madre con los hijos. Es el único que yo conozco. amor Hasta agape. ahorita. Hasta Tú no ahorita. esperas que los hijos te den nada. Sí. Tú te desvives por ellos. Sí, ahora mira, como se me está yendo el tiempo y tengo varias preguntas que Y- necesito y hablamos voy a mucho tener que todas. contestar Bueno, no. rápido En todo. ligero. ¿Por qué crees que las mujeres que se involucran en relaciones con otras mujeres están más propensas a experimentar conflictos o dramas con sus relaciones? Brevemente. Porque se dejan manipular. Tú lo dijiste hace un rato. A veces las mujeres, tú puedes tener el pelo en desorden y la otra que tienes al frente no te lo dice simplemente para que quedes mal con la otra. Y eso ocurre. Mira, hay mujeres que cuando tú hablas de tu relación de pareja, voy a dar un ejemplo cortico para que el tiempo nos rinda. Tú tienes a tu esposo y la gente puede ver y puede, es tangible que tú eres feliz. Darse cuenta. Con tus dificultades, con que un día no estuviste de acuerdo con él, hubo una desaveniencia, pero te ven una pareja estable. Y a la gente no le gusta ver sonrisas en cara ajena. Entonces comienzan a ser incisivas, a decirte cosas para que la felicidad de tu casa se quiebre y ella conseguir su objetivo. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Es así, es así. Ahora, Morela, ¿qué piensas sobre las mujeres que utilizan su influencia o posición para perjudicar a otras mujeres en su carrera o vida personal? Brevemente. Sí, bueno, eso yo no considero que eso es apropiado, ¿no? Esa mujer necesita ayuda no solamente psicológica, psiquiátrica, porque eso es lo que acabamos de hablar. Si tú logras algo por tus méritos, porque te esforzaste intelectualmente para llegar hasta allá, entonces, ¿por qué otra me va? Ahí viene en parte lo que hemos hablado de la envidia y ¿cómo se llama? De hacer daño porque tú no tienes esa capacidad. Entonces trato de dañarte a ti. Ahora, ¿por qué tú crees también que a veces cuesta celebrar los logros de otra mujer? Eso es difícil, sí, la mezquindad. La mezquindad. Es la mezquindad. Sí. Fíjate Entonces, que nosotros tenemos ahorita un gran logro como venezolana, con María Corina Machado. Oh, premio ¿verdad? Nobel de la Premio Paz. Nobel de la Qué Paz. bueno ¿Qué lo más, trajiste a qué colación. más queremos? Yo me siento que me lo gané yo misma. Exacto. Seguro. Es Un una orgullo, cosa sí. Un orgullo. Sí, que es un orgullo. tenemos un orgullo tan grande, pero hay gente que no lo ha podido celebrar. Sí. Hay gente que no lo ha, o sea,
que por algún motivo no ha podido celebrar ese logro de ella. Como ella no lo hizo como individuo, ella lo hizo como país. Como país. Ahora me quedan 2 minutos brevemente, Milagro. ¿Qué ejemplos de apoyo, solidaridad o solidaridad femenino te inspiran o te han marcado? Me quedan 2 minutos. Bueno, yo he visto amigas en procesos difíciles y ha sido muy lindo poder tender la mano. De conocimiento de los que tengo cerca, saben que me gusta ayudar y orientar y hacer un plus en la gente. A mí no me gusta hacer un man, a mí me gusta hacer un plus. Y creo que eso es una parte maravillosa cuando lo cultivas y logras ayudar a otra que está en un momento de necesidad. Y le aplaudes sus méritos, estás ahí para hacer su paño de lágrimas, pero también para estimularla y decirle, hey, lo puedes hacer mejor, lógralo de esta manera, hazlo así. Exacto. Sí. Ahora, Sonia, ¿cuál según tú es la diferencia de las mujeres de antes con las de hoy en todos los sentidos, brevemente también? Bueno, las mujeres de antes, en la generación de mis padres, lo que hacían era que estudiaban hasta 5º año de bachillerato y después las educaban para halagar a los hombres, para cuidar la casa, para estar anuladas profesionalmente. No tenían esa ambición de cultivarse. Y ahora es muy distinto, ¿entiendes? Ahora es muy distinto porque ahora tienen ambiciones y han logrado cosas increíbles. O sea que yo estoy más con esta generación. Las otras eran mujeres que estaban verdaderamente aprisionadas, las más sumisas. Yo lo veo por mi mamá y mis tías. Sí. Mujeres muy sumisas. Morela, ¿cómo se puede fomentar una cultura de apoyo y no de competencia entre mujeres? Breve. Bueno, el apoyo sería dentro de tu mismo entorno de trabajo, conversar con ellas, tener momentos, ¿verdad?, donde tú acerques, vamos a decir, personal, a tu personal, si es que acaso eres directora o de una empresa. Pero si no eres directora, sino que eres una igual a ellas, ¿verdad?, acercarla en ese momentico donde te tomas el cafecito, el agüita, estás en la oficina o en cualquier entorno de trabajo, conversar y tratar de que, ¿cómo se llama? Educarlas. Okay. Ahora, penúltimo mensaje para Milagrito. ¿Qué mensaje le darías a una mujer que siente envidia o rivalidad hacia otra? Que empiecen a amarse. Cuando empiezas a amarte a ti misma, todo fluye y te olvidas del resto del mundo. Del resto del mundo. Y eso es fácil. Señores, están las redes sociales, pregunta, indaga. Lo que pasa es que el paso lo tienes que dar. Tienes que entender que te estás equivocando y que la envidia hacia la otra persona no es sana ni para ti ni para nadie. Y cuando entiendes y asumes que tienes un problema, tú le buscas la solución. Y la solución es comenzar a amarte. Último mensaje, Sonia, 10 segundos. Bueno, el último mensaje que yo digo que admiro cada día más mi sexo. Las mujeres están lindas, bellas, haciendo conquistas increíbles. Y por eso nos prestamos nosotros a hacer este programa, porque queremos transmitirle el agradecimiento a todas las mujeres profesionales que son emprendedoras. Muchísimas gracias, Milagros, Sonia, Morelita, por haberme acompañado esta noche. Gracias por tu invitación y espero que todas aquellas mujeres que tienen un gusanito mal habido, que este programa las haya ayudado a entender que hay que sanar heridas, hay que crecer y hay que evolucionar. Amén, amén. Pues, muy bien. Pues, televidente, assim que nós chegamos na final do programa aqui, danke na nos invitado na turno nos anunciante que o programa transforma também nos salir adiante na nosso maravilhoso equipo técnico de televisão direct, pero foral nabo televidente com via mais a permitir-nos dentro de calor de hogar ou de estabelecimento comercial. Mais danke para sua feliz noite, Deus bendicionavo e recebendo o sonche de sabor curacaleño, bonairense, rubiano, venezolano. Te después y para ustedes, ¡mua! En la curva ahí, agárrelo. Agárralo. Leáñez y Compañía Anónima, Fundación Cas Popular, a presentar De Frente con Lupe.